Era una tarde gris en la vecindad. El sol no brillaba como de costumbre, sino que se escondía tras nubes densas, de un color enfermizo, casi verdoso. Las risas de los niños habían cesado, y un silencio pesado se extendía entre los pasillos descascarados, donde la pintura vieja parecía formar rostros alargados que observaban a quien pasara. Don Ramón se encontraba sentado en una silla rota frente a su casa, mirando al suelo. Hacía días que no conseguía trabajo, y el hambre ya le pesaba más que las deudas. Su mirada estaba perdida, fija en las grietas del pavimento, cuando escuchó algo. Un murmullo. Una voz baja, profunda, arrastrada. Ramón. Don Ramón se enderezó, mirando a ambos lados. No había nadie. Ni el chavo jugando, ni doña Florinda gritando, ni Kiko llorando. El viento soplaba suave, pero helado, trayendo consigo un olor a metal húmedo y flores marchitas. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el sonido de una gota cayendo desde la azotea, marcando un ritmo lento, como un reloj que se detiene poco a poco. Esa noche, don Ramón no durmió. Desde su camastro, escuchaba pasos en el patio, pasos que se acercaban, y una respiración ronca, pesada, justo detrás de la puerta. Pero cuando se levantaba a mirar, no había nada. Solo el eco del viento. A la mañana siguiente, el chavo se acercó, curioso. Oiga, don Ramón, ¿por qué tiene los ojos tan rojos? No dormí, chavo, respondió él, frotándose la cara. Escuché algo raro. ¿Raro como qué? Don Ramón lo miró, con una mezcla de cansancio y miedo. Como si alguien me hablara. Pero no era una persona. Era como algo que estaba adentro de la tierra. El chavo frunció el ceño. ¿Como un topo? Don Ramón sonrió débilmente, sin contestar. Sin embargo, cuando el niño se alejó, volvió a escucharla. Ramón. ¿Qué quieres? Susurró, mirando a su alrededor. Que me escuches. Que me sigas. La voz parecía provenir del barril del chavo. Esa noche, la vecindad parecía abandonada. Las luces parpadeaban como si estuvieran vivas, y los faroles proyectaban sombras deformes sobre las paredes. Don Ramón, con los ojos abiertos como platos, se acercó al barril. El aire alrededor se sentía más denso, más pesado. Cuando puso la mano sobre la madera, sintió un pulso. Un latido. No puede ser. Abre, dijo la voz. Don Ramón levantó la tapa del barril. Dentro no había nada. Solo oscuridad. Pero esa oscuridad se movía. Se retorcía, como si tuviera vida propia. De pronto, una ráfaga de aire lo empujó hacia atrás, y escuchó carcajadas distorsionadas, mezcladas con su propio nombre. Al día siguiente, doña Clotilde lo vio salir de su casa con una mirada distinta. Sus ojos ya no tenían el brillo de siempre, sino un resplandor apagado, casi vidrioso. «Don Ramón, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz temerosa. «Nunca mejor, doña Clotilde», respondió él, con una sonrisa tensa. «He encontrado la verdad». «¿La verdad? ¿De qué habla?». Don Ramón se inclinó hacia ella, susurrando. «El barril me habló. Hay algo ahí abajo. Algo que me eligió». Doña Clotilde retrocedió. «¿Eligió? ¿Para qué?». Don Ramón no respondió. Solo la miró con una expresión vacía y siguió caminando hacia el centro del patio. A los pocos días, los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Por las noches, don Ramón encendía velas frente al barril y murmuraba oraciones incomprensibles. A veces, se oían risas apagadas o llantos de voces que no pertenecían a nadie. Kiko lo vio una vez desde su ventana, y corrió a contárselo a su madre. «Mami. Don Ramón está hablando con el barril». Doña Florinda frunció el ceño, molesta. «¿Qué tonterías dices, tesoro? No es broma». Hasta le puso flores y cosas raras. Esa misma noche, doña Florinda salió con una linterna y se acercó al patio. Allí estaba don Ramón, arrodillado frente al barril, con los ojos cerrados y las manos extendidas. Sus labios se movían, pero lo que salía de su boca no eran palabras que ella pudiera entender. Un sonido grave, gutural, vibraba en el aire, como si algo invisible lo acompañara. «Don Ramón», gritó ella. Él abrió los ojos. No parecían humanos. Eran oscuros, sin brillo, y por un instante, doña Florinda juró ver un reflejo dentro de ellos.
La misma vecindad, pero derrumbada, cubierta de sombras. Usted no debería interrumpir las plegarias, dijo él con voz baja. ¿Plegarias? Eso no es normal, don Ramón. Está asustando a todos. Él sonrió, mostrando una serenidad aterradora. Ya no hay nada de qué temer. Muy pronto todos entenderán. Días después, el profesor Girafales llegó de visita. Traía flores para doña Florinda, como siempre, pero el ambiente de la vecindad lo detuvo en seco. Había marcas en las paredes, símbolos tallados con navaja, dibujos de ojos, y una especie de altar improvisado junto al barril. El aire olía a cera derretida y húmeda. Doña Florinda lo recibió nerviosa. Profesor. Algo está pasando. Don Ramón. Cambió. Antes de que pudieran seguir hablando, se escuchó una voz desde el patio. Vengan todos. Don Ramón estaba de pie frente al barril, rodeado de velas encendidas. Los vecinos se asomaron, temerosos. Hoy, dijo él, comienza el nuevo amanecer. El señor Barriga, que había llegado con ñoño para cobrar la renta, frunció el ceño. Don Ramón, ¿qué clase de broma es esta? No es broma, señor Barriga, respondió él, levantando la vista. Es fe. Los ojos de don Ramón brillaron débilmente a la luz de las velas. He escuchado la voz de lo que vive debajo. Me ha prometido que la miseria, la deuda y el hambre se acabarán si le ofrecemos devoción. El silencio fue absoluto. Solo se oía el chisporroteo de las velas. ¿Y qué? ¿Qué quiere a cambio?, preguntó el profesor Girafales, con el rostro pálido. Don Ramón sonrió lentamente. Nada que no podamos darle. Solo obediencia. Y fe. Y entonces, desde el fondo del barril, algo respondió con un murmullo casi imperceptible. Una risa grave, profunda, que resonó en los oídos de todos los presentes. Doña Clotilde cayó de rodillas, tapándose los oídos. ñoño comenzó a llorar. El chavo, escondido tras la puerta, temblaba. Don Ramón levantó los brazos. Hoy nace la palabra del barril. Y ustedes, mis vecinos, serán sus primeros creyentes. El aire se volvió denso, irrespirable. Y todos supieron que nada volvería a ser igual en la vecindad del chavo. El amanecer nunca llegó del todo aquella mañana. El cielo estaba cubierto de nubes tan densas que el sol parecía un recuerdo. La vecindad amaneció envuelta en una penumbra enfermiza, donde todo tenía un tono gris azulado, como si el color hubiera sido drenado por algo invisible. Doña Clotilde se asomó con cautela. Frente al barril, don Ramón seguía ahí, inmóvil, con los brazos extendidos, murmurando en voz baja. Las velas seguían encendidas, pero las llamas se movían hacia abajo, como si la gravedad se hubiera invertido. El chavo, escondido tras una columna, lo observaba temblando. Don Ramón parecía otra persona. Su rostro estaba pálido, las ojeras más profundas, y sus labios secos se movían sin descanso. Ramón, susurró la voz, apenas audible. Aquí estoy, respondió él, con los ojos en blanco. Falta poco. El profesor Girafales, doña Florinda y el señor Barriga se reunieron en el patio número 3, intentando decidir qué hacer. No podemos dejarlo así, decía el profesor, nervioso. Está fuera de sí, podría lastimarse. ¿Y si es una posesión?, susurró doña Clotilde, apretando un rosario entre sus dedos temblorosos. He leído sobre espíritus que se pegan a los desesperados. Doña Florinda la miró con furia. Basta de supersticiones. Esto no es más que locura. Pero entonces, un sonido seco las interrumpió. El barril se había movido por sí solo. Rodó unos centímetros, dejando un rastro oscuro en el suelo. El aire se volvió frío, tan frío que la respiración de todos se volvió visible. El señor Barriga, intentando mantener la calma, se acercó. Don Ramón, le pido que detenga esto. Si se trata de una broma para no pagar la renta, no tiene gracia. Don Ramón giró lentamente la cabeza. Su mirada era vacía, pero su voz sonó firme. No necesito su dinero, señor Barriga. El barril nos dará lo que merecemos. ¿El barril?, repitió ñoño, escondido detrás de su padre. Don Ramón sonrió. Lo que vive dentro no quiere lastimarnos. Solo quiere despertar. El silencio volvió a caer, espeso, pesado. Y entonces, desde el interior del barril, se escuchó algo que hizo que todos retrocedieran. Un suspiro.
Largo, profundo, casi humano. Esa noche, los vecinos intentaron dormir, pero nadie pudo. El viento no soplaba. El aire estaba quieto, y sin embargo, el barril emitía un golpeteo constante, rítmico, como un corazón latiendo. A las 3 de la madrugada, doña Clotilde escuchó pasos. Al asomarse por la ventana, vio a don Ramón arrastrando el barril hacia el centro del patio. En su espalda llevaba marcas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Detrás de él, el chavo lo seguía, en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Doña Clotilde gritó: «Don Ramón, por el amor de Dios, deténgase». Él levantó la vista. «Ya no hay Dios aquí, doña Clotilde. Solo el barril». A la mañana siguiente, el profesor Girafales y el señor Barriga encontraron la vecindad cubierta de símbolos. Las puertas, las paredes y hasta el suelo tenían dibujos torcidos. Espirales, ojos, líneas que parecían fluir hacia el centro del patio. Don Ramón estaba allí, rodeado de los pocos vecinos que aún no habían huido. Sus rostros eran inexpresivos, vacíos, como si no tuvieran voluntad propia. «Hermanos», dijo él, con voz calmada, «hoy sellaremos el pacto». El chavo estaba a su lado, sosteniendo una vela. Tenía lágrimas en los ojos, pero no decía nada. El profesor Girafales dio un paso adelante. «Don Ramón, escúcheme. ¿Esto qué hace? No es usted. No puede seguir así». Don Ramón sonrió débilmente. «No soy yo, profesor. Ya no. Soy la voz que me eligió». Entonces colocó una mano sobre el barril. El suelo comenzó a temblar. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Y un sonido surgió desde el interior. Un lamento profundo, acompañado de un rumor que se sentía más que se escuchaba, como si una multitud hablara desde debajo de la tierra. Doña Florinda gritó. Ñoño abrazó a su padre. Y el chavo soltó la vela, que rodó hasta el barril, dejando una estela de cera caliente. El barril se estremeció. Y algo emergió. No fue una criatura. No tenía forma. Era una sombra espesa, imposible de enfocar. Se extendía como un humo oscuro que parecía tener vida, y cuando se movía, las paredes mismas parecían respirar. Don Ramón alzó los brazos. «Despierta. Te ofrezco mi fe, mi hambre y mi nombre». El viento rugió, las ventanas se quebraron, y todos los presentes cayeron al suelo. El chavo gritó. «Don Ramón, no. Por favor». Por un instante, don Ramón pareció volver en sí. Lo miró, con lágrimas en los ojos. «Perdóname, chavo. Yo solo quería que ya no tuviéramos hambre». Entonces, el barril se abrió en un estallido de polvo y oscuridad. La sombra lo envolvió, y su voz se apagó entre susurros. El silencio volvió. Días después, la policía encontró la vecindad vacía. Las puertas estaban abiertas, las luces parpadeaban, y el patio principal tenía marcas en el suelo, como si algo se hubiera arrastrado fuera del barril. Solo quedaba un sonido. El goteo constante de agua desde una cañería rota, que resonaba en el eco del patio desierto. El barril seguía allí, intacto. Pero si uno se acercaba lo suficiente, podía oír algo débil, casi imperceptible. Una voz. La voz de don Ramón. «No tengan miedo. Pronto entenderán». Meses después, un nuevo inquilino llegó a la vecindad. Un hombre joven, optimista, que decidió convertir el lugar en viviendas modernas. Pero la primera noche, mientras limpiaba el patio, notó algo extraño. El barril. Al intentar moverlo, escuchó algo golpear desde adentro. Una voz ronca, cansada, pero aún viva. «¿Podrías abrirme?». El joven soltó el barril, horrorizado. Y cuando volvió a mirar, ya no había nada. Solo la oscuridad reflejada en la madera, como si el barril guardara un pozo sin fondo. El viento sopló suavemente, y por un instante, se oyó la risa lejana del chavo. Una risa que se desvanecía poco a poco, dejando tras de sí el eco de un lugar que alguna vez fue alegre. Y que ahora solo era un templo vacío. Un templo del barril. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.